Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Timoteo 3, verso 1 en adelante, tiene como tema los líderes de la iglesia. La iglesia de Dios está compuesta por un liderazgo que Dios mismo capacitó y formó conforme a su palabra. Dios mismo, conforme al espíritu de su palabra, Él capacitó y Él formó a sus ministerios. Todo lo que necesita el liderazgo que Dios capacitó y formó, todo lo que éste necesita para trabajar para Dios, luego de que Dios le llama a trabajar en su obra, se encuentra a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios mismo llamó a cada uno de los ministerios a los cuales Él le permitió trabajar en su casa. Dios nos habla del sacerdote. Dios formó y capacitó al sacerdote para que trabajara con las ofrendas del pueblo. Cuando Dios nos habla del sacerdote a través de su palabra, Dios nos habla de él. Dios tomó al sacerdote, lo purificó y lo ungió, y luego lo introdujo en su casa. Dios le entregó al sacerdote a los levitas que él mismo formó y capacitó. A los levitas que él mismo formó y capacitó. La casa y el altar Dios se la dio al sacerdote. Él es el que tiene la autoridad de trabajar en la casa del Señor, de poner orden en la casa del Señor, de tomar decisiones. Dios es la cabeza del sacerdote. Y el sacerdote es la cabeza de la mujer. Y el sacerdote es la cabeza de la mujer. El sacerdote debe de guiarse de la palabra del Señor todo el tiempo. En el momento que el sacerdote mira al mundo, Satanás toma la casa y el altar que le pertenece al Señor y comienza a formar y a crear altares que Dios no ha mandado a que se formen y se creen en su casa. La casa de Dios tiene un diseño. Este diseño se lo dio Dios. Este diseño lo tiene la palabra. Este diseño es espiritual. De igual manera, Dios diseñó su casa y su altar. Él diseñó sus ministerios. De igual manera, Dios diseñó su casa y su altar. De esta misma manera, Dios diseñó sus ministerios. Esto fue conforme a la espiritualidad de su palabra. Dios formó y creó 5 ministerios y los introdujo en su casa. Estos ministerios deben de trabajar según la asignación que Dios les dio. Ministerio que le añade a la asignación que Dios le dio, a la ordenanza que Dios le dio. Ministerio que le añade o que le quita al reglamento que Dios le entregó cuando le dio este ministerio. Este ministerio inmediatamente es sacado de la obra del Señor. ¿De qué manera Dios expulsa a los ministerios? Es espiritualmente. Los hombres naturalmente siguen trabajando en el ministerio que Dios les entrega, pero espiritualmente Dios no está.
Por esto es que cuando una iglesia cae, el pueblo puede ver que la iglesia sigue trabajando, pero no bajo la esencia que Dios le entregó a esta cuando le entregó un ministerio. La palabra del Señor nos dice que Dios formó y que Dios capacitó al cuerpo de Cristo. O sea que está el sacerdote, están los levitas, están los 5 ministerios y el cuerpo de Cristo. Dios mismo es la fuente de ellos. Dios mismo es la fuente. La palabra de Dios es la que le dice a sus ministerios lo que van a hacer en cada uno de los ministerios que Dios les ha entregado. Ahora, para estos tiempos de apostasía, salieron a la luz muchos remanentes, muchos falsos profetas y falsos maestros. Para este tiempo de apostasía salieron a la luz muchos ministerios que Dios no llamó, que Dios no capacitó, que Dios no llamó y que Dios no capacitó. O sea que hay un remanente que él mismo se llamó. Este es el tiempo que estamos viviendo. En estos ministerios está el pueblo de Dios. Se encuentra el pueblo de Dios. Lo voy a volver a repetir. En estos altares se encuentra el pueblo de Dios. Hay ministerios que Dios llamó y capacitó, y hay ministerios que Dios no llamó. Para estos tiempos de apostasía, el pueblo de Dios tiene que tener cuidado. El pueblo de Dios tiene que tener cuidado. La iglesia de Dios está formada y está creada por un liderazgo. Dios mismo lo capacita. Esto no lo hace el hombre. Dios no le ha dado autoridad a ningún hombre a decir lo que se va a hacer o lo que no se puede hacer en la casa del Señor. Lo voy a volver a repetir. Dios no le dio la autoridad a ningún hombre para que le dijera al pueblo de Dios lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Esto lo hace Dios. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde se vería todo esto. El sacerdote y los ministerios de Dios están llamados a dejarse guiar por la palabra del Señor y no por la voz del hombre. Y no por la voz del hombre. Y nos dice la palabra del Señor, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia o desea una posición honorable, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. La vida intachable que le dice Dios a aquel que desea una posición honorable en la casa del Señor, aquel que aspira a tener un liderazgo en la casa del Señor, la vida de la cual Dios le está hablando es una vida espiritual. Es una vida de separación con el Señor. Es una vida de obediencia. La palabra del Señor nos dice claramente, Dios le dice a sus ministerios, no te hagas
imagen de ninguna semejanza. No te hagas imagen de ninguna semejanza. Dios mismo capacita a sus ministerios. Dios mismo forma este liderazgo según su palabra. Según la palabra del Señor. O sea, que el liderazgo lo forma Dios, no lo forma el hombre. Si alguno aspira, dice el Señor, convertirse en líder de la iglesia o desea una posición honorable, por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Dios nos está hablando de una vida espiritual. La iglesia de Dios está formada de ministerios espirituales, ministerios santificados y purificados. La iglesia de Dios está formada de ministerios espirituales. Los ministerios de Dios tienen la forma de Dios. Esta forma es espiritual. Esta esencia es espiritual. Dios le dice a todo aquel que aspira a tener un liderazgo o una posición honorable en la casa del Señor, Dios le dice, debes de llevar una vida intachable. Esta vida es espiritual. Aquí debe de haber obediencia. Aquí debe de haber respeto a los objetos santos del Señor. A cada y uno de los ministerios que Dios envía a su casa. El respeto no tan solo es para Dios. El respeto no tan solo es para la casa del Señor. El respeto es hacia todo el cuerpo de Cristo. Aquel cuerpo que Dios forma y crea en su casa. El respeto no tan solo es para Dios, para sus cosas santas. Dios espera que todo aquel al cual Él le ha entregado una casa y un altar para que trabaje para Él, Dios espera que éste lleve una vida intachable. La vida que Dios le exige que lleve es una vida espiritual, una vida de respeto a Dios y a sus cosas santas y a los ministerios y al pueblo que llega, quise decir, a la casa del Señor. Dios espera que el pueblo se respete.